De antemano le agradezco que nos regale unos minutos. Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Paco, muy buenas tardes. Pues la verdad, muy preocupado porque hemos venido siguiendo pues todos los desafíos que tiene el sistema educativo ante las circunstancias del cierre de clases presenciales. Y la semana pasada la autoridad trató de comenzar a contestar algunos qués de cómo está viendo el ciclo escolar. Y cuando estaba yo revisando los qués anunciados y además detectando que había muchos cómo que no nos estaba diciendo la autoridad, pues ahorita justo observo una cosa todavía que me preocupa más. El ciclo escolar va a terminar oficialmente de acuerdo al calendario que dio el secretario Moctezuma este viernes, porque después ya va a empezar lo que él le llama verano divertido. Y originalmente el ciclo escolar iba a terminar el 6 de julio. Después, cuando vino la pandemia y tuvieron que adelantar el cierre de clases una semana en Semana Santa, dijeron vamos a recorrer el ciclo escolar para terminar hacia mediados de julio. Pues ya no se recorrió, se perdió la semana previa a la Semana Santa y además se pierden las semanas que ya no se van a tener de aquí al 6 de julio, es decir, se perdieron 5 semanas de clases. Además, ¿se pierde el ciclo? No se pierde el ciclo, pero las afectaciones al aprendizaje son sustantivas, Paco, porque sí quiero que lo entiendan los papás y pues lamentablemente los chavos que también nos están escuchando, que son los que lo están viviendo en vivo y a todo color. Al tener cinco semanas de clases menos, al haberse concentrado solo en los aprendizajes principales porque no pudieron cubrir ya el resto del currículum que les faltaba cubrir en sus clases, al tener la realidad de que hay un número muy importante de alumnos que por sus condiciones socioeconómicas no pueden tener el acceso a las plataformas del internet o el dar continuidad al aprender a través de la televisión, porque pues no es como que vamos, nos sentamos, vemos la lección, el programa y ya aprendimos. Un aspecto fundamental del proceso de aprendizaje, te acordarás cuando fuiste niño, te acordarás, lo has visto con tus hijos, es el interactuar con sus maestros, el interactuar con los compañeros. Y lamentablemente, en estas condiciones hay muchos alumnos que no han podido tener esa retroalimentación de los docentes. Entonces, con franqueza, pues yo sí veo con mucha preocupación que obviamente el retrato que hacía el reportaje de la profunda desigualdad de oportunidades educativas en Oaxaca de por sí ya era dramática, ahora va a ser peor y también se está observando a lo largo del país estas malas condiciones. Hola Marco, te saluda Tania Gómez. Efectivamente, pues la pandemia nos tomó por sorpresa prácticamente a todos y uno de los sectores que me parece que han quedado al descubierto, pues que no estaba preparado ante una circunstancia como esta, pues creo que le ocurre lo mismo que al sector salud, porque se le han destinado recursos millonarios en computadoras, bueno, en infraestructura a lo mejor, pero pues al final los niños y la educación es lo que al último queda, lo que parece ser que a nadie le importa, porque bueno, pues a lo mejor nunca pensamos que nos iba a alcanzar una pandemia de la magnitud que ha sido esto del COVID. Mira, Tania, yo creo que lo dices muy bien. Esto es resultado de la combinación de las omisiones, de la tolerancia a la corrupción en el mal uso de los presupuestos educativos, en los sexenios anteriores, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, combinado con las ocurrencias y la mala preparación del gobierno de López Obrador. Aquí son las dos cosas, porque por ejemplo, justo cuando más necesita el dinero, el sistema educativo, para tratar de contener las afectaciones del aprendizaje, el presidente ordena el recorte del 75% de las partidas
de recursos materiales y de proveedores, que son los que se necesitan, por ejemplo, para poder seguir preparando lecciones en televisión, mejorar el contenido de la plataforma, capacitar eventualmente a los docentes cuando se pueda hacer el regreso presencial para todo el proceso de sanitización, toma de temperatura, etcétera, que va a implicar la logística del regreso presencial eventualmente cuando haya un semáforo verde. Todo eso requiere dinero. Se necesita dinero, por ejemplo, para poder contratar a maestros interinos que sustituyan a los maestros que por su edad o por sus condiciones, ya sea de peso, por sus condiciones de diabetes o alguna otra enfermedad crónica, no pueden ser puestos en riesgo y por lo tanto la autoridad ha prometido que no lo va a hacer. Eso significa que esos 30% aproximadamente de maestros que están en esas condiciones, pues tienen que ser sustituidos por maestros interinos. Pero si no va a haber dinero, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Y sí es muy molesto todo este drama educativo, porque cuando se toman esas decisiones, colegas, a ver, ¿dónde estudia el hijo del presidente de la República? En un colegio privado en el sur de la Ciudad de México. ¿Dónde estudia el hijo del señor Mario Delgado, el que es el coordinador de los diputados de Morena? En el colegio alemán. La señora Irma Heréndida Sandoval, que le aplaudió la medida del recorte al presidente. ¿Dónde estudia sus hijos? En el liceo francés, ¿verdad? Todos colegios privados donde sí tienen las condiciones para la continuidad de sus estudios. Como ellos no sufren las consecuencias de sus acciones irresponsables y dejan atados las manos a sus compañeros de la SEP para poder hacer correctamente su trabajo, pues obviamente ellos no se dan cuenta del tsunami educativo que tenemos enfrente y que es un drama, porque si justo necesitamos algo en este país es fortalecer la educación para que sí sea la herramienta para atenuar las desigualdades y combatir de manera más eficaz la pobreza. Pero en estas circunstancias, que de por sí ya veníamos arrastrando una serie de problemas en el sistema educativo, ahora se magnifican ante las circunstancias de la pandemia y en vez de poder darle los elementos más importantes para tratar de aminorar esos costos, ahogamos presupuestalmente al sistema educativo y entonces la tragedia va a ser mayor. Oye, Marco, a ver, es terrible el panorama que nos presentas y que además lo hemos plasmado también en los reportajes aquí en Mega Noticias TVC. El panorama es negro y yo diría aquí, como lo sabemos tú y yo, y también el auditorio, el hubiera no existe. Ahora las circunstancias son las que hay que afrontar. ¿Cómo se ve el panorama hacia el frente y qué se puede o qué se tiene que hacer? En primer lugar, para los papás, para los chavos que nos están escuchando, necesitamos alzar la voz como sociedad para revertir esta decisión de recortarle el presupuesto al sector educativo. No va a haber forma de poder en serio reactivar eventualmente de manera correcta las clases para el ciclo escolar siguiente si no hay los elementos presupuestales para hacerlo. Podemos unos ser simpatizantes, otros no simpatizantes del presidente, pero más allá de las diferencias ideológicas, quienes están en juego son los niños, son los jóvenes, son los hijos, son los nietos, son los sobrinos que van a las escuelas públicas, que es la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país, que de por sí, por ejemplo, si ustedes van y le preguntan a los colegas del CONALEP, a los del Colegio de Bachilleres con estos recortes, ahorita ya están teniendo problemas para poder pagar la luz de sus planteles, para poder hacer el pago del agua. Ya ni se diga del 20% de las escuelas de educación básica que no tienen agua, o del 30% de las escuelas que cuando lo tienen solamente tienen 2 veces a la semana. Todo eso va a requerir lana. Y si nosotros en serio, para adelante, en términos de tener el número suficiente de días de clases, hacer cursos remediales que realmente empiecen a corregir las afectaciones de los aprendizajes, tener los maestros necesarios para poder y capacitarlos para hacer la combinación de estrategia a la distancia y presencial, porque la realidad, y esa es la triste realidad, pero la tenemos que ver, la Organización Mundial de la Salud, y hasta López-Gatell ya lo tuvo que aceptar, ha advertido que este fenómeno de la pandemia es por olas. Eventualmente, en algún momento del otoño
o del invierno, vamos a tener una segunda ola y muy probablemente vamos a tener que cerrar algunas escuelas, e incluso el secretario ha dicho que con que haya un caso que se detecte en la escuela, cerrará la escuela en cuarentena. Eso implica que en ese momento se va a tener que activar otra vez la educación a distancia. Pero ojo, colegas, ahorita que estamos terminando el ciclo escolar, desde cuando se hizo en Semana Santa hasta ahorita, se cubrió la parte más importante del 30% que faltaba de cubrir del ciclo escolar. Es decir, que la autoridad todavía no ha preparado el material educativo, ni en la tele, ni en la plataforma, para el 70% restante, que es el que se va a tener que activar en algún momento del otoño o del invierno. Eso otra vez requiere dinero. Y si nosotros no alzamos la voz y presionamos al gobierno para que en verdad no asfixie presupuestalmente al sector educativo, las consecuencias de nuestra inacción la van a sufrir nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes y eventualmente, obviamente, la sociedad en su conjunto. Estás hablando de hace falta dinero, hace falta, evidentemente, presupuesto, estrategia y un plan de acción. Todo ello, así como lo planteas, Marco Fernández, no lo hay. Así es de que, si te parece, vamos a retomar más adelante esta charla porque hay mucho tema, mucha tela de dónde cortar en el tema educativo en nuestro país. Por lo pronto, te agradezco que nos hayas regalado estos minutos. Gracias, Paco, como siempre, y en verdad no dejen el tema educativo, que es fundamental para el país. Muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias.